Para entender cómo el silencio se convierte en la herramienta psicológica definitiva para ganar el control en cualquier interacción humana, primero debemos responder lo que muchos se preguntan en momentos de caos: ¿cómo puedo dominar la situación cuando todo parece perdido? La respuesta no está en el volumen de tus palabras, sino en la ausencia estratégica de ellas. En este análisis detallado, no vamos a hablar de trucos de oratoria baratos o de cómo gritar más fuerte. Vamos a diseccionar la psicología profunda que opera cuando decides, deliberadamente, cerrar la boca. Si permaneces hasta el final de este viaje de 10 partes, entenderás por qué tu silencio es más intimidante, más persuasivo y más poderoso que cualquier argumento que pudieras haber formulado, y cómo esa quietud se transforma en tu mayor fuente de autoridad interna. La mente humana, en el contexto de la interacción social moderna, está programada para la validación constante y la previsibilidad. Nos sentimos cómodos cuando sabemos qué esperar del otro. Cuando un individuo decide retirar su energía verbal, ocurre un fenómeno sísmico en la psique de quienes lo rodean. Durante toda su vida, los demás se han acostumbrado a que tú seas una fuente de reacción. Tus palabras eran su confirmación de que te afectaban, de que tenían influencia sobre ti. Al dejar de hablar, no solo dejas de emitir sonidos, cortas el suministro de oxígeno de su capacidad de control predictivo sobre ti. Lo primero que siente la otra persona ante tu silencio estratégico no es respeto, ni siquiera miedo, es desconcierto. Su cerebro intenta procesar un error en la matriz social. ¿Por qué la persona que siempre reaccionaba ya no lo hace? Aquí comienza la primera etapa de la erosión de su posición dominante. La seguridad que sentían al poder predecir tus respuestas se transforma en una duda punzante. Ella, o él, empieza a cuestionar su propio valor o la validez de su argumento. Si él ya no me responde, si se mantiene inamovible, ¿es que mi argumento no tiene peso? ¿Es que yo no importo? El silencio es un espejo despiadado donde el interlocutor se ve obligado a mirar sus propias inseguridades sin el filtro de tu reacción. El estoicismo, la antigua filosofía que fundamenta este enfoque, nos enseña que el poder reside en controlar lo único que podemos controlar, nuestras propias reacciones. Cuando hablas impulsivamente, estás entregando tu poder a la otra persona, le estás dando la munición que necesita para manipularte o para validar su propia narrativa. Al guardar silencio, mantienes esa munición dentro de tus propias murallas. La fase de la incomodidad palpable y el test de la reacción. Cuando el desconcierto inicial se asienta, el ego de tu interlocutor entra en una fase de defensa activa. Se dirá a sí mismo que tú estás enojado, que no tienes argumentos o que simplemente está siendo difícil. Pero en el fondo, la inquietud crece porque tu quietud crea un vacío que su mente odia. Aquí es donde aparece el primer test de poder por parte de ellos. Es muy probable que intenten provocarte más, que eleven el tono, que digan algo diseñado específicamente para que tú saltes. No te confundas. Esto no es una muestra de fuerza por su parte, es una verificación de estado desesperada. Necesitan saber si todavía tienen el control remoto de tus emociones. Si tú mantienes el estoicismo y no muerdes el anzuelo, el golpe a su supuesta autoridad es doble. Ellos esperaban una reacción inmediata que confirmara que sigues bajo su influencia. Al no recibirla, la realidad los golpea con fuerza, has recuperado tu centro. Su ego se fractura porque ya no puede predecirte, y en la dinámica de poder, la impredecibilidad de un hombre es lo que lo vuelve una figura imponente. Al volverte impredecible a través del silencio, te vuelves paradójicamente una figura de autoridad sobre ti mismo. Entramos ahora en la zona de la ansiedad pura para tu interlocutor. El cerebro humano tiene una aversión biológica a los vacíos de información. Cuando dejas de hablar, creas un abismo que la otra persona debe llenar con su propia imaginación. Y la imaginación, bajo la presión de un silencio estoico, suele ser cruel y paranoica. Ella, la persona frente a ti, empieza a imaginar los peores escenarios, que estás pensando en cómo destruirla, que ya has decidido alejarte para siempre, o lo que es peor para su ego, que te es totalmente indiferente lo que está diciendo. Tu silencio comunica, sin emitir una sola sílaba, que tienes opciones y que tu mundo interior es lo suficientemente vasto como para no necesitar su aprobación inmediata. Comunica que tu vida y tu paz mental son lo suficientemente interesantes como para que su confrontación no sea una tragedia, sino un simple dato. En este bloque exploramos la diferencia vital entre ignorar a alguien y alejarse en paz con un silencio absoluto. Ignorar es una acción reactiva, a menudo cargada de rabia pasiva. Se nota el esfuerzo que haces por no responder, lo cual sigue alimentando el ego del otro porque sabe que te afecta. Pero el silencio estoico es alejarse en paz. Es simplemente dejar de priorizar una dinámica que no te respeta. Tu interlocutor nota esa diferencia. Siente que no estás enojado, sino que simplemente has evolucionado por encima de la situación. Esta es la fase donde la otra persona empieza a revisar mentalmente sus propias palabras antiguas buscando señales de dónde perdió el control. Su ego,
que antes la hacía sentirse superior o en control de la dinámica, ahora la hace sentir pequeña y vulnerable. La brecha de curiosidad y miedo que has creado es tan grande que empieza a ocupar la mayor parte de su tiempo mental. Ya no eres tú quien se preocupa por lo que ella piensa, es ella quien se despierta preguntándose qué estarás pensando tú detrás de esa máscara inquebrantable de calma. El colapso de la validación externa en tiempo real. La mayoría de las interacciones sociales modernas se basan en un intercambio invisible de validación y dopamina. Tú dabas dopamina a través de tus reacciones, y ella te daba la oportunidad de ser escuchado. Al romper este ciclo, ella entra en una especie de abstinencia emocional. Lo que siente la persona en este punto es una caída en picado de su confianza. Muchas personas basan su seguridad en la cantidad de gente que pueden influenciar o provocar. En cambio, tú al salirte de esa fila dinámica, desestabilizas toda la estructura de su autopercepción de poder. El fin de su control es el reconocimiento brutal de que no eres indispensable para tu paz emocional. Este es un momento de gran peligro para el hombre que no es estoico. Es el momento en que ella, o tu interlocutor, puede volverse extremadamente dulce para recuperarte o extremadamente hostil para romper tu muro. Ambas son tácticas desesperadas de su ego para recuperar la posición perdida. Si ella es hostil, está intentando provocarte para ver si aún te afecta. Si es dulce, está intentando seducirte para que vuelvas a tu papel de proveedor de reacciones. Pero tú, armado con la psicología profunda del control, sabes que la verdadera victoria no es que ella cambie su comportamiento. La victoria es que tú ya no la necesitas a ella, ni a su dulzura ni a su hostilidad, para sentirte completo o en paz. El silencio ha revelado la verdad última. Ella no amaba quién eras tú, amaba el poder que tenía sobre ti. Al retirar ese espejo reactivo, la deja sola con su propia e insoportable realidad. Existe una ley universal inquebrantable: valoramos lo que es escaso y lo que puede perderse. Mientras hablabas y reaccionabas impulsivamente, eras un recurso abundante, eras gratis para el ego ajeno. Al guardar silencio estratégico, te conviertes instantáneamente en un recurso de lujo, en algo raro y precioso en un mundo saturado de ruido constante. En este punto crítico del proceso, la percepción de la otra persona sobre ti comienza a cambiar drásticamente. Su ego, que antes le decía puedes dominarlo fácilmente, ahora le susurra con temor quizás cometiste un error de cálculo. Lo que ella siente es la pérdida inminente de un activo valioso que daba por sentado, pero aquí está el giro psicológico fundamental. Ella no extraña al hombre que rogaba o gritaba, extraña al hombre que ella cree que eres ahora. Ese hombre fuerte, misterioso y silencioso que fue capaz de decir basta con solo una mirada quieta. El fin de su supuesta superioridad es el nacimiento de tu leyenda en su mente. Ella empieza a compararte con otros que si la buscan desesperadamente o que reaccionan con debilidad, y esos hombres le parecen insignificantes en comparación con tu disciplina. Tu silencio te ha otorgado una dignidad que ninguna palabra de amor u oratoria podría haber construido. Estás enseñándole a través de tu ausencia verbal cómo debe ser tratado un hombre de valor, y esa lección es un fuego que quema su orgullo. A medida que el silencio se prolonga, el ego de ella deja de luchar contra ti y empieza a luchar contra sí mismo. Lo que siente una persona en esta etapa es la sustitución de la realidad por la nostalgia y el respeto tardío. Cuando estabas presente y reactivo, ella se enfocaba en tus defectos porque tu atención era un derecho garantizado. Ahora que eres una ausencia silenciosa e impredecible, tu figura se purifica en su mente. El fin de su control ocurre cuando ella se da cuenta de que ya no tiene el poder de crear tu estado de ánimo. Antes, si ella no respondía o si te atacaba, tú sufrías. Ese era su alimento emocional. Ahora, al no tener noticias tuyas, ella pierde esa brújula. Se pregunta angustiada, ¿en qué momento dejé de importarle lo suficiente como para que reaccionara? Esta duda es corrosiva para el ego ajeno. Ella empieza a idealizar cada gesto de fuerza o caballerosidad que tuviste, no porque de repente te ame más, sino porque el vacío de tu silencio ha hecho que tu valor percibido en el mercado de su mente suba por las nubes. El estoicismo nos enseña que el valor real de un objeto o de una persona a menudo se percibe con mayor claridad cuando se retira de la vista. Ella está experimentando en tiempo real el costo de oportunidad de haberte dado por sentado. Llegamos ahora a un punto crítico en la psicología del control, la desesperación del ego ajeno ante la inminente pérdida de poder. Cuando una persona siente que ha perdido definitivamente el acceso a tu atención y a tus reacciones, su ego puede entrar en una fase de tierra quemada, un estado de caos errático diseñado para forzar una respuesta a cualquier costo. Aquí es donde podrías ver comportamientos irracionales. Puede que publique provocaciones en redes sociales, que intente salir con alguien de tu círculo cercano solo para ver si te afecta, o que te envíe mensajes contradictorios de amor y odio.
Es vital que entiendas esto con profundidad. Esta no es una invitación genuina a volver a la dinámica anterior, es una trampa desesperada para recuperar la posición de poder perdida. Ella necesita que tú rompas el silencio, aunque sea para reclamarle o pelear, porque incluso el odio es una forma de atención y validación. Si tú reaccionas ante sus provocaciones desesperadas, su ego se restaura instantáneamente. Se dirá a sí misma, todavía le importo lo suficiente como para enojarse. Pero si mantienes tu paz, si permaneces como una roca inamovible frente a su tormenta reactiva, ella se enfrenta finalmente a la verdad más aterradora de todas las dinámicas humanas, la indiferencia absoluta. La indiferencia no es odio, es algo mucho más poderoso, es la ausencia total de emoción hacia el otro. Lo que tu interlocutor siente en este punto es que ha dejado de existir en tu universo emocional. Para una persona que vive de la validación externa y del control sobre las reacciones ajenas, ser invisible para alguien que una vez la adoró o la temió es una herida que el ego rara vez puede sanar sin una transformación total. Es el colapso de su fantasía de omnipotencia social. Paradójicamente, el fin de su poder es el comienzo de una admiración genuina, aunque a menudo sea secreta y dolorosa. En la psicología profunda, la fuerza real se admira y la debilidad se desprecia, aunque se diga lo contrario. Al dejar de reaccionar verbalmente, has demostrado la forma más pura de fuerza, el autocontrol. Ella, que quizás te veía como alguien predecible o débil, ahora te ve como un misterio fascinante, como un hombre que tiene un mundo interior tan vasto y seguro que ella no es necesaria para que ese mundo siga girando. Esto genera lo que en psicología llamamos atracción por respeto. Ella siente una punzada de arrepentimiento profundo, no por la pérdida de la relación en sí, sino por haber perdido el acceso a un hombre con tal nivel de disciplina emocional. La mayoría de los hombres ceden, ruegan o explotan. Tú no hiciste ninguna de las tres. Te alejaste en paz y silencio. Esa paz es lo que ella ahora desea poseer. El ego de ella ahora quiere conquistar al hombre que no puede ser conquistado por tácticas baratas. Pero para ti, este es el momento de la máxima realización estoica. Te das cuenta, con una claridad cristalina, de que su admiración ya no te es necesaria. Has encontrado tu validación dentro de ti mismo, en tu propia disciplina, y ese es el verdadero fin del juego de control externo. Lo que siente una persona cuando te mantienes en silencio estoico es, en última instancia, un encuentro forzado con su propia soledad y su falta de recursos internos. Muchas veces, las personas usan a otros como espejos reactivos para evitar mirarse a sí mismas. Tú eras su espejo de poder y deseabilidad. Al llevarte el espejo a través del silencio, ella se queda sola con sus inseguridades, sus miedos y la realidad de su propio comportamiento abusivo o manipulador. Este bloque profundiza en el concepto de la responsabilidad afectiva desde el silencio absoluto. Al no reaccionar, le estás otorgando el regalo más grande y doloroso, las consecuencias directas de sus propios actos. Si ella fue indiferente, ahora experimenta la indiferencia. Si ella fue fría, ahora experimenta el frío. El fin de su poder es el colapso de la fantasía de que puede tratar a un hombre de valor como una opción y retenerlo para siempre sin pagar un precio emocional. Este es el proceso de maduración forzada por la realidad. Ella siente el peso de la pérdida, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no es algo que ella te hace a ti, sino algo que el destino le hace a ella. Has dejado de ser la víctima de su juego para convertirte en el maestro de tu propio destino. Para dominar el silencio estratégico, debemos diseccionar cómo funciona la comunicación humana en un nivel fundamental. No se trata simplemente de no hablar, se trata de utilizar la pausa como un ecualizador de poder. En una conversación normal, la gente se apresura a llenar el vacío verbal por ansiedad social. Sienten que si no están hablando, no están contribuyendo o no tienen el control. Pero el maestro estoico entiende que quien se precipita a hablar es quien revela su necesidad. El silencio actúa como un amplificador de tus palabras previas. Cuando hablas poco, cada palabra que pronuncias adquiere el peso del oro. La gente presta más atención a alguien que rara vez habla porque asumen que lo que tiene que decir es importante. Al contrario, quien habla constantemente devalúa su propia moneda verbal. Tus palabras se vuelven ruidosas y predecibles. Imagina una negociación. La contraparte hace una oferta irrisoria. La reacción impulsiva es argumentar furiosamente por qué es injusta. Esto revela tu desesperación y tus cartas. El enfoque estoico es mirar a la persona a los ojos, mantener el silencio durante 5 segundos completos después de su oferta, sin cambiar la expresión facial. Esos 5 segundos se sienten como una eternidad para ellos. El silencio comunica, sin agresividad verbal, que su oferta no es digna de una respuesta argumentada. En el 80% de los casos, la incomodidad los llevará a mejorar su propia oferta antes de que tú hayas abierto la boca. Eso es control psicológico puro.
El poder del silencio también radica en su capacidad para obligar a los demás a revelarse. La mayoría de las personas no pueden soportar el vacío de información. Ante tu silencio, empezarán a hablar de más para llenar el hueco. Revelarán sus miedos, sus verdaderas intenciones y sus debilidades. Al guardar silencio, te conviertes en un receptor de información, mientras ellos se vacían. Estás en la posición de escuchar y analizar, mientras ellos están ocupados reaccionando a su propia ansiedad ante tu quietud. En psicología, esto se relaciona con la teoría de la proyección. Cuando dejas un vacío, la gente proyecta sus propias inseguridades en él. Si se sienten culpables, asumirán que tu silencio significa que sabes la verdad y que los estás juzgando. Si se sienten inseguros, asumirán que los rechazas. Tú no has hecho nada, pero ellos están luchando contra sus propios demonios en tu presencia. Al mantener el estoicismo, te conviertes en un lienzo en blanco sobre el cual ellos pintan su propio caos interior. La calma estoica frente a la provocación verbal. Cuando alguien intenta provocarte con insultos o argumentos irracionales, su objetivo es sacarte de tu centro. Quieren que grites, que te defiendas desesperadamente, porque eso los valida, les dice que tienen el poder de afectarte. El silencio absoluto en este contexto es la respuesta más devastadora. Comunica que sus palabras son irrelevantes para tu estado de ánimo. Comunica que estás en un nivel emocional superior donde sus ataques no pueden alcanzarte. No te estás defendiendo, lo cual implica vulnerabilidad, estás permaneciendo, lo cual implica una fuerza inquebrantable. Es el equivalente psicológico de ver cómo una ola choca inútilmente contra un acantilado de granito. El acantilado no se enoja, no grita, simplemente permanece. Esa permanencia silenciosa es lo que erosiona la voluntad del atacante. Eventualmente, se cansarán y se sentirán tontos por gritarle a una estatua. En ese momento, habrás ganado el control total de la dinámica sin haber pronunciado una sola palabra de defensa. Es imperativo para el control psicológico genuino diferenciar entre el silencio estoico y el manipulador tratamiento de silencio o ley del hielo. El tratamiento de silencio es una táctica inmadura y pasivo-agresiva diseñada para castigar a alguien y forzar una disculpa a través de la culpa y la ansiedad. Es reactivo y cargado de emoción contenida. Quien lo usa está gritando internamente, desesperado por ver sufrir al otro. La otra persona lo nota, siente la toxicidad y el rencor detrás de la quietud, lo cual genera resentimiento a largo plazo y debilita la posición de autoridad del manipulador a los ojos de un observador inteligente. El silencio estoico, por el contrario, no nace de la rabia, sino de la paz interior y la autodisciplina. No estás guardando silencio para castigar a la otra persona, estás guardando silencio para proteger tu propia paz mental. Te alejas o callas porque reconoces que la interacción es tóxica y que tus palabras no cambiarán la situación, solo devaluarán tu energía. No hay intención de manipulación externa, solo una intención de preservación interna. La diferencia es sutil, pero sísmicamente importante en términos de control psicológico. En el tratamiento de silencio, tu control depende de la reacción del otro, si se disculpa o no. Si no lo hace, tú pierdes y te quedas con tu rabia contenido. En el silencio estoico, tu control es sobre ti mismo, independientemente de lo que el otro haga. Ya has ganado porque has mantenido tu centro. Esta paz interna es palpable. Tu interlocutor no siente toxicidad, siente indiferencia y dignidad inquebrantable. Y es esa dignidad, no la toxicidad, lo que genera respeto profundo y admiración tardía. El estoicismo nos enseña la virtud de la apatía, no como una falta de emoción, sino como una libertad de los disturbios emocionales reactivos. Cuando practicas el silencio estoico, estás operando desde esta apatía. Ves la confrontación como un fenómeno natural, como la lluvia. No te enojas con la lluvia, simplemente abres tu paraguas, tu silencio, y sigues tu camino. Tu interlocutor, acostumbrado a hombres que se enojan con la lluvia y gritan a las nubes, queda desarmado ante un hombre que simplemente permanece seco y en paz. La psicología del control real no reside en forzar a los demás a hacer lo que quieres, reside en volverte invulnerable a sus intentos de controlarte a ti a través de tus emociones. El silencio es tu escudo definitivo. Al no reaccionar verbalmente a la manipulación, dejas al manipulador sin palanca para moverte. Se quedan empujando el aire, revelando sus tácticas y perdiendo su autoridad en el proceso. Además, el silencio estoico te otorga el control del tiempo en la dinámica social. Quien se precipita a hablar está operando bajo el reloj de la ansiedad del otro. Quien guarda silencio está imponiendo su propio ritmo. Estás diciendo, sin palabras, responderé cuando esté listo, no cuando tú lo exijas. Esto invierte instantáneamente la jerarquía de poder percibida. La persona que exige respuestas se coloca en una posición de necesidad, mientras que la persona que retiene la respuesta se coloca en una posición de autoridad.
Al dominar el silencio estratégico, te conviertes en el metrónomo de la interacción, dictando el tempo y la intensidad, y ese es un control psicológico que muy pocos saben cómo contrarrestar. En cualquier jerarquía social o animal, los individuos de mayor rango tienden a moverse menos y a hablar menos. El ruido excesivo y el movimiento constante son a menudo señales psicológicas de ansiedad, inseguridad y necesidad de validación externa. Piensa en el líder de una manada o en el CEO de una gran corporación en una reunión, raramente son los que más gritan. Por el contrario, suelen escuchar en silencio, observando el caos de los subordinados que compiten por atención con palabras vacías. Tu silencio estoico comunica, en un nivel subconsciente y primitivo a quienes te rodean, que posees una alta autoridad sobre ti mismo y, por extensión, sobre la situación. Demuestra que no necesitas validarte constantemente explicando tus intenciones o defendiendo tu posición. La verdadera autoridad no se anuncia a gritos, se percibe en la presencia tranquila y en la economía verbal. Al guardar silencio ante un ataque o una provocación, estás comunicando que estás por encima de la refriega, que la opinión o el intento de manipulación del otro no tiene el peso suficiente para alterar tu estado emocional. En psicología, esto se conoce como la señalización de costos. Mantener la calma y el silencio ante una amenaza percibida es un costo psicológico que solo alguien con recursos internos reales y confianza en su propia posición puede permitirse pagar. Quien reacciona impulsivamente está señalando que el costo de no defenderse es demasiado alto, revelando su propia fragilidad. Al elegir el silencio, está señalando a todos los observadores, y a tu interlocutor, que eres lo suficientemente fuerte como para absorber el impacto sin inmutarte. Esa es la definición misma de control psicológico y autoridad estoica. Además, el silencio te otorga el poder de veto en cualquier interacción verbal. Al no responder de inmediato, mantienes todas las opciones abiertas. Puedes elegir responder más tarde, con calma y estrategia, o puedes elegir no responder nunca. Quien se apresura a hablar a menudo se arrincona con sus propias palabras precipitadas. El silencio es un espacio seguro donde puedes analizar la situación sin revelar tus cartas. Es el control táctico de la información, que es fundamental en cualquier dinámica de poder. La psicología profunda del misterio y la atracción de autoridad. En un mundo donde todos sobrecomparten cada pensamiento y emoción en tiempo real, el hombre que guarda silencio estoico se convierte instantáneamente en una figura de misterio fascinante. El cerebro humano se siente atraído por lo que no puede comprender completamente. Al no revelar tus pensamientos internos a través de un torrente de palabras, te vuelves un enigma que los demás se sienten impulsados a resolver. Empiezan a preguntarse, ¿qué estará pensando? ¿Qué sabe el que yo no sé? ¿Por qué está tan tranquilo? Estas preguntas generan una obsesión mental en tu interlocutor. Ya no eres tú quien intenta descifrar sus intenciones manipulativas, son ellos quienes pasan horas intentando descifrar tu silencio inquebrantable. Al volverte misterioso, inviertes la carga mental de la interacción. Estás obligando a los demás a usar su energía intelectual para pensar en ti, lo cual te otorga una posición de autoridad implícita en sus mentes. Tu silencio no es un vacío pasivo, es una presencia activa y poderosa que domina el espacio psicológico, y esa es una forma de control que no requiere fuerza, solo una autodisciplina estoica inquebrantable. A medida que nos acercamos al final de este viaje psicológico, es crucial entender que el verdadero control no reside en manipular el comportamiento de los demás, sino en liberarte de la necesidad de hacerlo. Todo el proceso que hemos descrito, el desconcierto del otro, su ansiedad ante el vacío, el colapso de su validación, la revalorización de tu figura y su desesperación errática, son subproductos naturales de tu propia autodisciplina estoica. La verdadera victoria del silencio no es ver a tu interlocutor retorcerse de incomodidad o rogar por tu atención. Esos son efectos secundarios que alimentan a un ego inmaduro. La victoria estoica es el momento en que te das cuenta, con una calma profunda y absoluta, de que su reacción, sea cual sea, ya no tiene poder sobre ti. Te das cuenta de que su dulce intento de seducción te es indiferente, y que su hostilidad rabiosa te es irrelevante. En ese preciso instante, has ganado el juego final de la psicología del control. Te has vuelto invulnerable porque has cortado los hilos invisibles de la validación externa que antes permitían que otros movieran tu estado de ánimo a su antojo. El silencio estoico es la manifestación externa de este despertar interno. Es la barrera sagrada que has construido alrededor de tu paz mental. Al practicarlo, estás declarando a tu propio subconsciente que tu valoración propia proviene de tu carácter y de tu disciplina, no de la aprobación o la reacción de los demás. Estás rompiendo el espejo roto del que hablábamos al principio. Ya no necesitas que otros te reflejen como poderoso o deseado porque posees ese poder internamente a través del autocontrol. La paradoja del poder real. Solo cuando dejas de necesitar controlar a los demás, obtienes el verdadero control sobre ti mismo y, por extensión, la posición de máxima autoridad en cualquier interacción humana.
La persona desesperada por control es la más manipulable porque su estado de ánimo depende del éxito de sus tácticas. Pero el hombre estoico que se retira en paz y silencio es inmanipulable porque su éxito ya está garantizado por su propia autodisciplina. Esta indiferencia lograda a través de la automaestría es lo que en psicología se llama un estado de no reactividad. No es una supresión de emociones rabiosas, es una evolución más allá de ellas. Ves el juego manipulador ajeno y simplemente eliges no jugar. Tu silencio es tu negativa a participar en una dinámica que devalúa tu dignidad. Es la forma más fuerte de decir basta, sin necesidad de gritar. Estás retirando tu energía de un sistema tóxico, y al hacerlo, el sistema colapsa bajo su propio peso caótico en tu presencia. Llegamos ahora a la realización de que todo este proceso no fue realmente sobre la otra persona, aunque ella experimentara todos esos estados emocionales. Fue sobre ti. Fue sobre tu transformación de un hombre reactivo a un hombre estoico. Lo que ella siente cuando guarda silencio estoico, ese desconcierto, esa ansiedad, esa admiración tardía, son las consecuencias naturales de chocar contra un hombre que ha encontrado su centro y que no puede ser movido por manipulaciones externas. El fin de su supuesta superioridad fue el despertar de tu verdadero poder interno. Tu silencio inquebrantable ha revelado que eres el maestro de tu propia alma y que tu atención es un activo de lujo que solo se otorga a quienes saben valorarlo. Has dejado de buscar validación para empezar a emanar autoridad. Y esa lección es el control psicológico supremo que ninguna palabra podría jamás igualar. Hagamos un recuento del viaje psicológico y estoico que hemos realizado para consolidar esta herramienta de control absoluto. Comenzamos diseccionando cómo el silencio estratégicamente aplicado en los primeros momentos de caos verbal desmantela la previsibilidad de la interacción social, sumiendo al interlocutor en un desconcierto inicial. Entendimos que no se trataba de trucos, sino de la psicología profunda de la erosión del control predictivo ajeno. Vimos cómo tu quietud estoica crea un vacío insoportable para el cerebro humano, el cual tortura al ego de la otra persona con paranoias e inseguridades proyectadas desde su propia mente. Aprendimos a diferenciar vitalmente entre ignorar reactivamente y alejarse en paz con un silencio absoluto de dignidad, donde este último es el que realmente genera respeto profundo y admiración tardía. Analizamos el colapso inevitable de la validación externa en tiempo real, donde la otra persona entra en abstinencia emocional al perder su fuente de reacciones y dopamina. Este es el momento en que revelaste, a través del estoicismo, que no eres indispensable para su paz emocional, revelando que ella, o él, no amaba quien eras tú, sino el poder que tenía sobre ti. Estudiamos la revalorización de tu figura a través de la escasez verbal. Al volverte impredecible e inquebrantable, te transformaste en un recurso de lujo y en una figura de autoridad sobre ti mismo. Tu silencio inquebrantable se convirtió en el nacimiento de tu leyenda en su mente, enseñándole, a través de tu ausencia verbal, cómo debe ser tratado un hombre de valor real. Presenciamos la metamorfosis del recuerdo ajeno, donde la nostalgia y el respeto tardío purifican tu figura de los defectos pasados. Ella, tu interlocutor, experimentó el costo de oportunidad de haberte dado por sentado, dándose cuenta de que ya no tiene el poder de crear tu estado de ánimo, lo cual es la definición misma del colapso de su control psicológico externo. Abordamos la trampa desesperada del ego ajeno en su fase de tierra quemada, con provocaciones irracionales para forzar una reacción a cualquier costo. Mantuvimos el estoicismo inamovible frente a la tormenta, permitiendo que ella chocara inútilmente contra tu acantilado de paz. Y finalmente, ejecutamos el juego final de la indiferencia absoluta, el golpe final que le comunica que ha dejado de existir en tu universo emocional. Este viaje te ha llevado del estado de víctima reactiva al estado de maestro estoico de tu propio destino. Has utilizado el silencio no como un arma para dañar, sino como un escudo sagrado para proteger tu paz y dignidad. Al entender la psicología profunda detrás de cada etapa de este proceso, has consolidado una forma de control que es invulnerable a manipulaciones externas, porque tu valoración proviene de tu carácter y de tu disciplina inquebrantable. Tu silencio ha revelado la verdad última. El control real no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo, y esa es la posición de máxima autoridad que ninguna palabra podría jamás igualar. Llegamos al final de este profundo viaje por la psicología del control absoluto a través del silencio estoico. Hemos visto cómo la quietud estratégica se transforma en autoridad inquebrantable, cómo el vacío inunda al ego ajeno de paranoias y cómo la indiferencia inamovible colapsa las tácticas de manipulación más desesperadas. Pero lo más importante de este análisis no es lo que los demás sienten ante tu silencio estratégico. No es su desconcierto, su ansiedad, su nostalgia tardía o su respeto forzado. Todo eso son subproductos naturales de un fenómeno mucho más grande que has construido dentro de ti mismo en este proceso. Al entender con profundidad lo que sucede psicológica y estoicamente cuando decides, deliberadamente, cerrar la boca ante la toxicidad y la manipulación,
has descubierto que el verdadero fin del juego de control externo fue, en realidad, el fortalecimiento definitivo de tu propio control interno. Has transformado un ego reactivo, frágil y dependiente de la aprobación ajena, en un ego sano, robusto y basado inquebrantablemente en tu propio carácter y autodisciplina. No practiques el silencio estoico para que los demás sufran o para forzarlos a volver a ti bajo tus condiciones. Eso sigue siendo una forma de dependencia emocional, solo que con un disfraz de poder pasivo. Deja de reaccionar verbalmente y guarda silencio porque has encontrado algo inmensamente mejor que la victoria externa. Te has encontrado a ti mismo y has encontrado tu paz interior inviolable. El silencio estoico es la respuesta más fuerte, más digna y más autoritaria que un hombre puede dar a quien no supo valorar su voz, su tiempo o su dignidad. Es tu veto definitivo a participar en dinámicas que te devalúan. Es tu declaración de independencia emocional frente a un mundo que constantemente intenta manipularte a través de tus reacciones. Al consolidar esta maestría sobre ti mismo, emanarás una autoridad natural que no requiere gritos, ni defensas desesperadas, ni explicaciones constantes. Tu mera presencia tranquila y tu economía verbal serán señales de alta autoridad psicológica que los demás percibirán subconscientemente. Te has convertido en el metrónomo de tus propias interacciones, dictando el tempo y la intensidad de tu mundo emocional desde una posición de poder interno inexpugnable. Si este análisis profundo y estructurado te ha ayudado a recuperar tu centro y a entender el poder absoluto que reside en tu propia quietud, considera suscribirte a este canal para más contenido de psicología aplicada y filosofía práctica. Recuerda siempre, en un mundo saturado de ruido y ruido vacío, tu atención y tu reacción son tus activos más valiosos y poderosos. No se los regales nunca más a quien no sabe qué hacer con ellos. Mantente firme en tu centro, mantente estoico en tu paz y permite que tu silencio hable más fuerte que cualquier oratoria que pudieras pronunciar. Ese es el verdadero control psicológico, ese es el verdadero poder del hombre que es dueño de sí mismo.